Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Cortésmente, cada semana llegando a ustedes con temas, con invitados de interés general. Verdad que nos alegra mucho poder llegar a todos ustedes, compartirles por medio de nuestros invitados información, conocimiento, experiencias muy significativas, de mucho valor además, y pues los invitamos para que estén durante esta media hora de programa. Hoy vamos a estar hablando de inteligencia artificial. Para eso hemos invitado a Mónica Zapata. Ella es bióloga, administradora, una mujer muy preparada, muy intelectual, con experiencia, y que realmente es un gusto tenerla en el programa. Mónica, bienvenida, qué rico estar con usted acá. Muchas gracias, Camilo. De hecho, el placer es todo mío. Me encanta estar aquí y comencemos con esta discusión tan interesante. Así es, Mónica. Antes de que entremos en el escenario del tema de hoy, bueno, bióloga, administradora, hablas varios idiomas, tenés ya también especializaciones, muy joven. ¿Cuándo has sacado tiempo para todo esto? De hecho, lo que pasa es que no tuve vida. Entonces, siempre me ha gustado aprender. Y he sido un poquito intensa con eso, ¿cierto? Entonces, la verdad, pues hay mucha gente que le encanta bailar y yo era como que a mí me encanta tener cursos, entre más raros mejor. Entonces, por eso he adquirido un poquito de conocimiento, no voy a decir que mucho, tampoco voy a decir que soy experta en nada, creo que disto bastante de esa palabra, pero la curiosidad siempre ha estado ahí. Pero sí, realmente quería iniciar valorando mucho, Mónica, esa parte, porque 2 carreras, en fin, realmente es una mujer muy interesante y que, reitero, qué bueno que esté con nosotros acá. Y pues ya entrando en la inteligencia artificial, quisiera que empezáramos un poco desde su experiencia, que nos hiciera como una especie de explicación para las personas, porque a veces este tema parece algo por allá de otros mundos, de las grandes multinacionales, de las grandes empresas, relacionado con la tecnología, o más bien como con esas herramientas, pero resulta que es un tema que todos en la casa seguramente tenemos algo que ver con esto. Y en fin, de pronto de una manera muy general, ¿cómo entender la inteligencia artificial? Claro, y no, yo estoy muy consciente de que muchos pensarán como, uy, eso es de ciencia ficción, Ajá. Eso de pronto es un tema muy nuevo, y resulta que se está hablando de inteligencia artificial desde los 50, desde Alan Turing. Lo que pasa es que solamente con el avance de la tecnología, solamente con el avance realmente de la capacidad de lo que son los computadores, es que venimos a tener cosas como ChatGPT, Midjourney, ¿cierto? Que podemos hablar un poquito más de esas adelante. Básicamente, lo que los científicos, como Alan Turing, los inventores, querían con la inteligencia artificial era imitar el pensamiento y la capacidad de aprendizaje humana, ¿cierto? Y entonces es como que lentamente nos vamos acercando allá. Por ejemplo, estoy muy segura de que habrás alguna vez tratado de tener, por ejemplo, no sé, una cita médica, ¿cierto? Con Sura, con alguna de tus EPS, o llamas y te dicen, ay, por favor, espere, y te ponen lo que nosotros llamamos un bot. El bot no es una persona, simplemente es, llamémosla así, una inteligencia artificial que está programada para responder ciertas preguntas que tú puedas tener, ¿cierto? Esa es una forma muy natural hoy en día en que nos acercamos a ese tipo de cosas, ¿cierto? Y ya hay otras que pueden parecer un poquito más, como dijiste, de las grandes empresas, etcétera, como ChatGPT. De hecho, amo ChatGPT, me ha hecho la vida en el trabajo lo más fácil del mundo. A veces me toca programar código y eso, cuando uno lo hace, sobre todo pues porque, como te dije, no soy experta, uno tiende a ser un poquito lento. Entonces tú simplemente llegas y le haces ojitos a ChatGPT y le dices, Chat, necesito un script, ¿cierto? Necesito una receta que me haga esto, esto y esto. Y él tiene toda la información y te la pone y uno simplemente llega y dice, ve, esta parte no me interesa tanto, esta parte cámbiala y te la cambia. Y el trabajo que tomaba 5 horas, ahora te toma 10 minutos. También muchas personas están como, hey, yo quiero hacer mis propios dibujos, pero no soy tan bueno dibujando. Entonces hay algunas inteligencias artificiales que llegan y dicen, no importa, pásame tu dibujo
y yo te hago una versión chévere de él, ¿cierto? Y yo creo que aquí entonces entramos en algunos temas que entonces las personas dicen como, bueno, muy rico, muy bacano. Entonces, ¿qué pasa con la gente que realmente programa? ¿Qué pasa con la gente que realmente dibuja? Exacto. ¿Cierto? Mónica, y justamente usted nos menciona, digamos que algunas ventajas y de hecho menciona esta herramienta que pues de pronto para las personas que no sepan qué es el ChatGPT es una página, por decirlo de alguna manera, uno entra desde el computador o desde el celular y pues así como lo hace uno por WhatsApp, simplemente le pregunta y le contesta. Es así de sencillo que pues se hace muy práctico. De hecho, con el ejemplo que nos mencionaba Mónica, pero también, y con lo segundo que decías, Mónica, y ahí quiero entrar con la segunda pregunta, es ese tema ético, porque indudablemente hoy, al margen de lo que muchas personas pues la están utilizando para su favor, para agilizar, también hay gente que, digamos, está haciendo mal uso de estas herramientas y ya, digamos que esa parte ética, en el caso, no sé, si te dicen hay que hacer una tesis, hay que hacer un trabajo en el que se requiere de tu conocimiento, pues como lo que pasaba un poco, y haciendo un poco ahí la analogía, lo que era el rincón del vago, o el mismo Wikipedia, o el mismo Google, pues que te entrega una información, y hay personas que simplemente sin tener ni idea, sin leer, sin tener como el contexto, pues se apoderan de esa información. Entonces ahí digamos que empieza, digamos que a haber un elemento, Mónica, que quisiera que nos hablaras, y es esos beneficios, por decirlo de alguna manera, pero también cómo ya ese tema ético, ese tema de la responsabilidad, del derecho, también un poco de la creación y de la autoría, cómo juegan ahí. Bueno, de hecho creo que es un tema bastante espinoso y es algo que todavía se está como viendo cómo se puede lidiar con él en todos los ámbitos. Pero al igual que, por ejemplo, estas herramientas que te permiten muchas cosas y que también tienen sus contras, la sociedad también como evoluciona a la par. Entonces, por ejemplo, con lo que tú estabas diciendo de, yo soy un estudiante, voy a hacer mi tesis, estoy muy vago y le digo a ChatGPT, haz la tesis por mí y la presento sin ediciones, sin ningún tipo de cosas. Ya muchas instituciones, muchas empresas están preparadas también con otro tipo de inteligencia artificial para llegar a hacer un escaneo y decir, esto no es tuyo, ¿cierto? Entonces, como que ambas cosas van como de la mano. De hecho, el tema más espinoso en la parte de ética que hay con la inteligencia artificial es la forma en la que se entrenan los modelos y con qué datos se entrenan los modelos, ¿cierto? Porque básicamente una inteligencia artificial es una serie de pasos que el ser humano tiene que programar para que te den un resultado. Normalmente, estas grandes empresas y estas grandes inteligencias artificiales, estos grandes modelos, los hacen en países de lo que uno llamaría como del primer mundo, que normalmente pues tienden a ser gente caucásica, blanca, Y traigo esto a colación porque hace poco me llamó la atención mucho un post de una mujer asiática, pero ella es estadounidense, pero pues de rasgos asiáticos y obviamente pues de ascendencia asiática. Ella dijo, le pregunté a una IA que con mi foto me hiciera parecer más exitosa. ¿Sabes qué fue lo que hizo? La IA la convirtió en una mujer mona, de ojos azules. Entonces, aquí viene es con qué estamos entrenando realmente los modelos. Que de hecho, qué pena ahí, Mónica, también yo he escuchado a algunas personas que hablan o que colocan un poco que es machista, por ejemplo, como bajo esa óptica también algunos aspectos de la inteligencia artificial. Algunas personas en estos días leía algo sobre eso, pues no sé qué tanto fundamento tenga, pero también digamos que claro, esto tiene el toque humano, obviamente. Sí, y muchos datos no están simplemente disponibles. Por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos datosabiertos.org, que es la parte pues, en la que el gobierno pone todos los datos, y son datos que lastimosamente todavía tienen muchas carencias de calidad, de profundidad, ¿cierto? Entonces, si eso es como con nosotros que le estamos metiendo pues como toda
todo el ahínco, todo el potencial a la parte tecnológica. ¿Qué pasa con otros países, por ejemplo, del Medio Oriente o países africanos, ¿cierto? Que realmente no tienen esas posibilidades. Es un hueco en los datos Claro. que no estamos representando. Y eso lo que hace es crear un sesgo en la forma en la que se utiliza la herramienta y la forma en la que te dan los resultados. Mónica, el tema de los datos que usted lo acaba de mencionar, de hecho su trabajo tiene que ver justamente con el tema del análisis de los datos y pues ahí es donde está realmente como el tema que hace, porque uno dice, bueno, ¿y esto de dónde sale? ¿De dónde se logra establecer esta información? Y eso no aparece, como dice uno, por arte de magia. Hay un trabajo de alimentar todos estos sistemas y lograr, digamos, que por medio de los datos y el análisis que hacen personas que migran esta información a estas herramientas que ya las codifican y hacen todo este trabajo. Pero digamos que hay un trabajo muy interesante, Mónica, ser humano con las herramientas, con todas estas plataformas para crear, digamos que, este mundo. Desde tu experiencia, el tema de los datos, aparte de lo que ya nos mencionaba, que hay pues brechas, que falta, en ese aspecto, digamos que, ¿cómo va el mundo? Porque también hay muchas personas que le tienen mucho miedo a eso, a que nos están vigilando, que cuando yo le doy a aceptar estoy compartiendo información, en fin, ese tema de los datos y de la información personal, pero también de cómo nos vamos perfilando de alguna manera en torno a lo que es todo este mundo digital, es un tema también bien interesante. Sí, eso es cierto. Y yo entiendo, uno realmente a veces se siente como ya en un mundo muy orwelliano, ¿cierto? Siempre vigilado. Lastimosamente eso no va a cambiar, sea con tecnología o sin tecnología, es algo que ha sido como muy inherente al ser humano. Sí entiendo el miedo que uno tiene compartiendo la información, dándole acepto todas las cookies, porque estamos en un momento en el que la ciberseguridad para este tipo de cosas no está como completamente desarrollada, ¿cierto? Estamos en un momento en el que podemos ser muy vulnerables. No sé si has escuchado, hace poco empezaron con una alerta en redes. Es como que si te llaman y te piden como datos, ¿cierto? Así sea tu nombre, y tú no identificas bien si suena como un bot, si no es una persona, mejor cuelga, porque también te están tratando de robar la voz. Y es que el comando de voz es algo muy único de cada ser humano. Entonces lo están utilizando para fraudes, ¿cierto? Se supone y se pretende que las empresas tengan ética con los datos que manejan. Si yo soy una empresa y yo empiezo a capturar datos, se supone que los datos están restringidos a un uso específico para esa compañía que hizo un contrato con esa persona o esas personas, ¿cierto? Lastimosamente sabemos que... Sí, hay mucho tráfico además de información. Exacto, y hay muchas filtraciones y también tenemos personas u organizaciones que no son como tan éticas y de hecho están buscando algunas fugas de información para poder capturarlas y hacer cosas ilícitas con ellas. Es algo que uno tiene que tomar también como con pinzas, no caer en la paranoia, porque la idea de una herramienta de estas y como toda tecnología que es disruptiva, es que nos vamos a sentir un poquito incómodos al principio, ¿cierto? Mientras nos vamos acomodando, mientras vamos entendiendo. Ya después va a ser como la electricidad. ¿Te imaginas el mundo sin electricidad? Pues habrán algunos que lastimosamente todavía no la tengan, pero te hace la vida mucho más cómoda, hace posible este tipo de cosas, hace posible que tengas televisor, nevera. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Qué buen punto ese, Mónica, porque sí, o sea, uno siente, y aquí quiero que hablemos de otros dos temas, o dos escenarios más bien, y es, por ejemplo, lo laboral. Entonces empieza, digamos que para muchas personas, no, es que eso está mal porque nos vamos a quedar sin trabajo. Y por otro lado también un poco esas teorías que a veces hay detrás de todo esto, un poco conspirativas, que nos van a dominar. En fin, entonces también aparece, digamos, que un juego también un poco ya que alarma, que nos genera, digamos, que desconfianza,
que nos hace sentir hasta culpables en muchos casos de no ver lo práctico, el tiempo, porque si vos algo que podías hacer, no sé, en 2 horas y ya lo haces en 10 minutos, pero lográs, digamos, que el resultado, pues hay que verlo desde lo práctico, desde lo importante y desde cómo nosotros utilizamos y no que nos utilicen, por decirlo de alguna manera. Pero en ese escenario, Mónica, primero de lo laboral, ese mundo laboral, ¿cuál sería como la invitación un poco? Porque hay que reconocer que sí puede ser muchas labores se pueden estar, digamos, que reemplazando por máquinas, cosa que también viene desde hace mucho tiempo, pero también ese aspecto, digamos, del susto de las personas de que, como pasa en las películas, que nos sometan pues, y que se tomen el mundo. Ok, bueno, respecto a lo laboral, como te dije, toda tecnología disruptiva conlleva ese tipo como de reacciones por parte pues, de la población. Alguna vez vi un póster respecto a la electricidad, era soviético y decía que la electricidad mataba, entonces que le tenían pánico, ¿cierto? Es más o menos como lo mismo. También comprendo que muchas personas dirán como, ay, pues la IA me va a reemplazar. Y te lo digo, pues, o sea, desde la parte de los que codificamos, de los que programamos, es como, lo hace mejor que yo y más rápido. Pero yo creo que la idea es también como sociedad entender que podemos hacer más con menos. Es una herramienta que nos permite dedicarnos a otras cosas que pueden ser más importantes, porque a la final, hasta el momento, la inteligencia artificial lo único que va a hacer es reemplazar las tareas que pueden ser repetitivas y tediosas, ¿cierto? Hay muchas personas que lo utilizan ya para mercadeo. Es como que ya no tengo que estar creando una campaña para mi producto cada semana, no. Tú simplemente llegas, es más, coges varias herramientas y les dices, aquí tú que sabes de texto, hazme esto, tú que sabes de imagen, hazme esto, las combino y ¿cierto? Sale. Entonces es como verle las partes positivas. Y una cosa que sí es supremamente importante es que, sobre todo como colombiano, como Colombia como tal, nosotros tenemos que estar a la par con la tecnología. Eso es un poco difícil. Sé que desde el gobierno se está tratando pues como de implementar el plan de conectividad, de poder tener a toda Colombia conectada a Internet, pero es que una cosa es te doy la herramienta y otra cosa es cómo te la enseño a utilizar. Y eso es algo que tenemos que aprender a hacer para no caer en pánico, para aprovechar las oportunidades y no verlas como una amenaza, sino como algo que nos puede potenciar a hacer otras cosas más importantes y que nos puedan incluso llenar más que simplemente hacer tareas repetitivas. Mónica, es que ahí, digamos que uno se pone, digamos que un poco en ese espacio, en ese rol, digamos, de sentir como el susto cuando no se tiene el conocimiento. Digamos que cuando las personas se acercan, hoy para los jóvenes muy seguramente sea muy sencillo, porque además tienen mucha cercanía con el inglés, en fin, con muchas de estas herramientas que ya venían manejando desde hace algún aspecto, pero posiblemente para muchas otras personas realmente esto sea un monstruo pues difícil de abordar, de comprender. Si le decimos tal herramienta, pues la gente, ¿qué es esto? Entonces, ahí en ese aspecto y también un poco con lo que decías, Mónica, de los procesos formativos, creo que ese es un asunto que nos falta mucho por resolver desde el sistema educativo, porque no es lo mismo lo que, no sé, unos jóvenes en estos países donde tienen, digamos que tantas ayudas, pues se acercan, uno ve en un aula, estos días que hablábamos con el profesor Juan Pablo, que estuvo en Corea y nos hablaba que en uno de los salones que él estuvo, todos los niños tenían pues un dron y hacían con él diferentes actividades. Entonces, indudablemente uno sabe que en ese aspecto, pues nosotros a veces nos vamos como dejando de lado un poco la tarea porque no tenemos las herramientas, y a veces no solo es la herramienta, como lo acabas de decir, Mónica, sino cómo nos preparamos también. Entonces ahí creo que nos falta mucho en esos procesos educativos, si bien es necesaria esa parte, la tecnología, la herramienta, también como esa cultura, lo que hoy hablamos de cibercultura y otros aspectos que tienen que ver más con la formación. Sí, tienes toda la razón. Es que
como te dije, tenemos la herramienta, pero si no sabemos usarla o no sabemos exactamente cómo potenciar nuestras habilidades y nuestras cosas con esa herramienta, básicamente no hacemos nada. Sé que desde el MINTIC se hacen muchos esfuerzos y también invitaría a la gente como a tratar de ver esas capacitaciones. Son completamente gratuitas, esto no es publicidad pagada, pero hay que aprovecharlas. Sí, no, pero es muy importante, Mónica, porque es que realmente, o sea, hay tutoriales, ahora hay un montón de cosas que son gratuitas. Es maravilloso, de hecho, porque incluso, no sé, si tú quieres llegar y decir, estoy interesada en aprender, no sé, inventémonos algo aquí, nepalés, algo bien raro. Hay alguien en internet, en YouTube, que te lo enseña y gratis, ¿cierto? Así es. Entonces, como que tener esa posibilidad, eso no es lo mismo que hace un par de años, ¿cierto? Mi papá me contaba como, es que tú la tienes muy fácil, es que tú quieres cualquier cosa y simplemente vas al computador y el computador te la bota. En cambio, a mí me tocaba ir a la biblioteca con las fichas, ¿cierto? Entonces, también es como llegar y decir, listo, o sea, para nosotros pagar, por ejemplo, una formación en ciencia de datos en el MIT está como un poquito fuera de nuestros alcances, parece más un sueño, pero hay gente que ya vio ese curso en el MIT y lo tiene gratis en YouTube. Es identificar, y no creas, no todos esos cursos y todos esos recursos están en inglés. Hay muchos que están en hindi, pero, ¿cierto? Hay muchos que también están en español. Y hay que aprovecharlos, entender un poquito, aunque sea un poquito, como para llegar y decir, listo, puede que yo no vaya a saber programar, puede que yo no vaya a crear robots así súper pero entenderlo ya de por sí te da una comprensión de lo que está pasando y te puede ayudar a realmente tener estas herramientas de tu lado. Así es, Mónica, pues quisiera, se nos fue volando el programa y en estos últimos minuticos, qué bueno hablar o hablarle un poco desde tu experiencia a esa mamá, a ese papá, pero también al niño, al joven, un poco de cómo gestionar, aprovechar y volver otra vez un poco a ese tema ético que siento yo que hay que meterlo ahí un poco en esos procesos educativos, con respecto a cómo nosotros realmente podemos hacer uso adecuado de todas estas herramientas que son muy importantes, son necesarias, no van a desaparecer. Antes, normalmente, pues cada vez van a ser más y se nos van a volver parte o cada vez más cotidianas, pero sí como ese mensaje de pronto, Mónica, además desde tu trabajo hay muchas oportunidades hoy en la programación, en todo este mundo, que realmente se convierte en eso, en una oportunidad para mejorar nuestra calidad de vida, en fin, para sacar tiempo para otras cosas. Qué bueno como desde esa experiencia y lo que ha sido, digamos, que tu cercanía con todo este tema para dejar un mensaje final. Claro, por supuesto. Respecto a la parte pues, como más ética, yo creo que también requiere que haya un cambio gradual en el sistema educativo, porque el sistema educativo que nosotros hemos tenido hasta el momento está basado en la revolución industrial, donde tenemos tareas repetitivas y donde debemos cumplir tales horas, y eso ya no es cierto. Si bien esto va a tomar mucho tiempo antes de que realmente cambie, lo que yo le diría a las personas es como que si uno hace trampa, se está haciendo trampa a uno mismo, ¿cierto? Entonces tú puedes presentar un súper trabajo, puede que no se den cuenta de que lo sacaste de ChatGPT, pero algún día te van a poner a dar o a rendir cuentas de ese trabajo que hiciste, ¿cierto? Solamente vas a quedar mal tú porque realmente no aprendiste nada. Y a los niños y a los adultos, sobre todo a los niños, es como, ay, aprovechemos todas esas cosas, es maravilloso, hay aplicaciones, ya casi todo el mundo tiene celular, o sea, te puedes bajar las aplicaciones gratuitas que quieras, si quieren aprender, puede ser coreano, chino, mandarín, lo que sea, programar. Datacamp tiene cosas maravillosas para aprender Python, gratuito. Y a los adultos yo sé que les cuesta más, eso es, obviamente, pues es algo generacional, y ya sería como que no tengan miedo ni pena de preguntar, es que uno no se las tiene que saber todas. Y eso ya sería como con lo que me gustaría cerrar. Qué bien, Mónica, pues muchas gracias. Muy interesante el tema, es un tema muy, muy amplio. Pudiéramos sacar otro programa para hablar de herramientas, pero digamos que hoy queríamos hacer
como este mensaje, porque se viene hablando mucho de esto, pues como lo decía Mónica, lleva muchos años, está como en este momento un poco, como dice uno, de moda, por decirlo de alguna manera, está pues, y qué bueno que nos acerquemos, que de una otra manera le saquemos el mejor provecho, y pues en verdad, Mónica, muchas gracias por tu conocimiento, qué rico haber conversado con usted acá en el programa. No, muchísimas gracias por la invitación y espero tener otras oportunidades para seguir hablando de este tema. Ojalá que así sea, así que muchas gracias a Mónica y a todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Ya saben que estamos cada semana con un invitado más para hablar cortésmente.